Aleluya, aleluya. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marino. Santo eres, Señor. Poderoso eres tú, Padre. Glorias y glorias sean dadas a ti porque tú vives y reina, Padre. Santo eres, santo, santo. Comience a alabarle, alábele, alábele. Que a eso vinimos, a adorar al Rey de Reyes, a nuestro Dios. Oh Padre, por el cual estamos vivos aquí. Oh Señor, por ti respiramos, Señor. Toda la gloria es tuya, toda la honra. Oh santo eres, Señor, altísimo de los cielos. Oh Padre, tú estás atento, Señor, al clamor de tus hijos. Poderoso eres, Señor, grande, grande, grande. Oh, la victoria está en ti, Padre. Todo te debemos. Pleitesía a ti, Señor. Oh Padre, por amor a ti, Señor. Santo, 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 santo. Glorioso eres tú, Padre. Poderoso por siempre, Señor. Alabado, alabado, alabado. Tu pueblo vino a alabarte, a adorarte. Oh Espíritu Santo, derrama tu espíritu. Oh Padre, comienza a derramarlo aquí, Señor, en este pueblo que te quiere adorar. Oh santo eres, Señor. Estamos necesitados de ti, Padre. Yo te necesito, Padre. Tu pueblo te necesita, Señor. Oh Espíritu de Dios, llénanos de tu gloria. Santo eres, Señor. Poderoso, poderoso eres, Señor. Alabado, alabado, alabado. Santo, santo, santo eres, Señor. Glorias y gloria. Aleluya. Gloria, santo eres tú. Oh, aleluya. Cante con su corazón, alabe a Dios. Introdúzcase en esta alabanza. Deje que el Espíritu Santo se derrame hoy en usted y en mí. Oh, porque a eso vinimos, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor. Ay, porque te necesitamos, Consolador. Oh, Consolador, yo te necesito tanto. Santo eres, Señor. Dígale: Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Dígaselo, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Ven, encuentra en mi descanso, sí, Señor, donde puedas reposar. Ven y encuentra en mi descanso, Espíritu de Dios, donde puedas reposar. Dígaselo. Ven y encuentra en mi descanso, donde puedas reposar. Ven y encuentra en mi descanso, donde
Espíritu Santo, lléname. Santo, aleluya. Glorioso es el Santo de Dios. Usted sabe que para eso fue que Dios nos dejó el Consolador, para que nos llene de su presencia, de su Espíritu, para que nosotros lo busquemos a Él realmente. Y cuando uno lo busca, Él lo llama, lo clama. Él se entra en nosotros y realmente vive en nosotros. Pero Él quiere que usted lo llame, que lo clame, que lo desee. Oh Espíritu de Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no te hemos dado el lugar que tú mereces, Señor. Oh, santo eres, Señor, gloria sí, gloria. Ay, santo, glorioso eres tú. Perdona nuestro pecado, Señor. Oh, aleluya, Señor. Santo eres por siempre. Santo, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Sí, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. La rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoges tú a
Que Dios lo siga bendiciendo. Aleluya. Poderoso. Santo, santo, gloria, gloria, gloria. Santo eres, Señor, aleluya. 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 Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Oh, abre mis ojos, Cristo. Quiero verte, Señor. Aleluya. Oh, cántalo con nosotros. Aleluya. Oh, te queremos ver, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, we worship your name, Lord Jesus. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Y abre mis ojos, oh Cristo. Oh, dígale. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Oh, yo quiero verte, Padre. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y yo quiero ver. Hoy contemplar. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos. Hoy contemplar y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Oh, derrama, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos, santo, santo. Oh, abre mis ojos, Señor. Y abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Oh, I wanna see you, Lord. Y yo quiero ver. Oh, abre mis ojos, Padre. Y abre mis ojos, oh Cristo. Oh, ábrelo, Señor. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver. Oh, yo quiero verte. Yo quiero hoy ver. contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Oh, derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos. Hoy contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Oh, derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, santo. Hoy la iglesia dice, y santo, 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 oh santo, 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 oh, dígale santo. pueblo, y santo, 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 yo quiero ver, oh santo, y santo, santo, santo. oh santo, 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 oh tú eres santo, Padre. Oh, dígale santo y santo, santo, santo. Oh, la iglesia dice, oh, tú eres santo, y yo quiero verte. Oh, santo, y santo, 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 y santo, 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 yo quiero ver. Oh, abre mis ojos, Señor, y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, Yo quiero ver. oh, abre mis ojos, Señor, y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, Yo quiero hoy contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos. Hoy contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder.
Señor. Oh, santo, santo, santo. Oh, gracias, Padre. Déleselo fuerte, aleluya, al Rey de Reyes, aleluya. Oh, te adoro, Padre, te adoro. Oh, tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor, aleluya. ¿Cuánto puede decirlo? Tú eres grande, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias por tu presencia, Señor, aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. Oh, gracias, Padre, te adoramos, Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande es el Señor. hasta aquí nuestra parte, aleluya, que el Señor le continúe bendiciendo. Qué lindo el Señor, santo eres, mi Dios. Quién sabe que este servicio es un servicio de caballero, pero también es un servicio misionero. En el nombre de Jesús, qué lindo el Señor. Y por aquí quiero que pase a hacer la oración Rafael Mateo, por los diezmos y las ofrendas, que pase por aquí, en el nombre de Jesús. Santo, ayúdenmelo por aquí.
En nombre de Jesús, muchísimas gracias a mi Padre Celestial. Gracias a los pastores y a los caballeros que me han dado esta oportunidad, porque para Dios nada es imposible. No hay frontera ni barrera que Él no derrumbe, ni enfermedad que Él no pueda sanar, ni problema que Él no pueda resolver. Solamente hay que creerle a Él, porque para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo esta ofrenda que hoy nos vamos a disponer para la obra de nuestro Padre Celestial. Y lo diezmos, Padre Celestial. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Padre Santo, gracias por aquellos hermanos que hoy no tendrán para ofrendar. Pero Padre Celestial, súplele un empleo para que puedan ofrendar para tu obra, Padre Santo. Porque para Dios nada es imposible, queridos hermanos. Dios es grande y poderoso. Solamente yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Yo lo sé, los milagros que Dios ha hecho. Si me pongo a contarlo, no iremos mañana de aquí. Le voy a decir un solo. El gran privilegio que Dios me dio de conocer esta congregación, Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Qué bien me siento cuando estoy aquí en este altar. Bendiga a Dios a nuestros pastores, que fue que los conocí. Gracias, Julio Blanco. Más luego seguiré viéndole los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga a todos y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Que Dios los bendiga a todos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira,
Qué lindo el Señor. Gracias a todos por ser partícipes. Por los diezmos, las ofrendas, y aquel que no pudo también, que el Señor les supla en el nombre de Jesús. Y hasta aquí, pues, Dios me ha ayudado. Que pase nuestro hermano Hidalgo por aquí para presentar al predicador de esta noche en el nombre de Jesús. El presidente de los caballeros, qué lindo el Señor. Dios les bendiga, hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, este es como un privilegio, hermano. Este es un orgullo, honestamente, orgullo del humilde. Oiga bien, ¿qué combinas? ¿Cómo es eso? Que orgullo y humilde, ¿me entiende? Se paran, hermanos. Mire qué precioso esto, pastor. Aleluya. Yo sé lo que usted siente cuando se levanta, pero nosotros sabemos que el que tiene la gloria y el que es grande aquí solo es uno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dele palmas, hermanos. Dele palmas. Usted quiere alabarle, alábele. Sentámonos en libertad. Aleluya. Tenemos un invitado especial. Aleluya. Él viene desde Brooklyn. Él se va a identificar, va a decir a dónde es que él se reúne y recibe su bendición. Y es un hermano mío, ¿verdad? No de sangre, pero somos hermanos porque él es el esposo de mi hermana. El señor hermano Ángel Figueroa. Él tiene un especial para nosotros. Ustedes van a ver, esta es la sorpresa del día. Aleluya. Dios lo bendiga, Dios lo use. Aleluya. En el nombre de Jesús. Qué bueno es alabar al Señor. Me siento como en mi casa. Mi templo se llama Monte de Santidad. Pero este también puede ser Monte de Santidad. Pastor. Amén. He venido porque he sentido de parte de Dios tocar la sinfonía con una alabanza y cantar una alabanza. No sé si hay tiempo para... Pero yo quiero invitar también, hay un señor aquí, el hermano, el que vino ahorita a hablar acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Mateo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El Señor le va a dar la luz. Le va a dar la luz. Esa luz que tanto usted está esperando. Un día la va a encontrar. Oh Santo Jesús, mi alma te alaba, Padre. Oh glorioso tú eres, Padre, aleluya. Porque en ti hay vida y vida en abundancia. Tú no nos fallas, Señor. Tú siempre estás presente en este pueblo, Señor. En este pueblo que te alaba en espíritu y en verdad, Señor, aleluya. Pero venimos, Señor, con este corazón alegre, Padre. Porque a esto era lo que me he venido. Venimos a alabarlo. Venimos a exaltarlo. Oh Santo Dios, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Oh glorias, oh gloria, 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 aleluya. Oh mi alma te alaba, Padre, aleluya. Oh me siento como en mi casa. Esta es mi casa. Donde usted predica la palabra y oye la palabra de Dios, es su casa. Y esta casa seguirá hacia adelante. Así que, hermanos, sigamos adelante en este ministerio que el Señor ha puesto en su vida, ¿verdad? Y que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Con estas alabanzas que le voy a dejar aquí.
Qué bueno es alabar al Señor. Con o sin, con nuestra voz, que le alabe en espíritu y en verdad. Yo no sé cuánto han oído hablar de que vengamos, ¿verdad?, a las bodas, la boda de Canaán. Dice que me gozaré grandemente. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Te alabaré, te cantaré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Te volaré, te cantaré, te alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, le cantaré, le gozaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré. Aleluya. Gracias, varones. Qué acompañamiento. Aleluya. Mi esposa, que puede pasar aquí hacia adelante para que salude la congregación. Dios les bendiga, amados, en esta tarde, esta noche. Nos sentimos privilegiados de parte de Dios de estar en este lugar nuevamente. Que Dios bendiga a mi esposo, porque a mí me gusta verlo él activo en el Señor. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a mi esposo que en nuestras vidas hay ministerios, en cada matrimonio hay ministerios, pero hay veces tenemos que estar de acuerdo, porque dos, si no están de acuerdo, no pueden caminar.
Y yo le doy gracias al Señor porque Él va a cumplir 80 años. Y con 80 años, yo le digo, hasta que el Señor ya no te dé voz, ya no puedas caminar, vamos a trabajar para el Señor. Aleluya, porque Él es bueno. Y yo le digo, aunque mis hijos, tenemos 2 hijos, uno de 42 y otro de 40, 2 varones, 4 nietos. Y le digo, mira viejo, estos son los años dorados de nosotros. Ya no trabajamos, estamos jubilados. Vamos a darle los años al Señor. Vamos a meternos con el Señor para que el Señor nos alargue la vida. Porque no hay cosa más bella que trabajar para el Señor, vivir para el Señor. Porque Él es el que te da vida, hermano. Él es el que te da vida. Y yo le digo, Él no aparenta la edad que Él tiene, pero Él va a cumplir 80 años en abril. Y puede cumplir 100 y todavía va a ser como Caleb, ¿verdad? Amén. Que hay que trabajar para el Señor, hay que desgastarnos en el Señor, hermano. Y les bendigo en el nombre de Jesús y me siento muy contenta. Y le doy gracias a Dios por mi hermano amado. ¿Por qué? Porque en verdad yo cuando lo veo a él me gozo mucho, porque yo siendo su hermana yo sé de dónde lo sacó el Señor. Y Dios ha hecho maravillas. Gracias a Dios por mi hermano y por su esposa y por sus hijos. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga esta familia, aleluya. Estamos en victoria, hermanos, aleluya. Tenemos el reporte, hermanos, de la ofrenda para las misiones. Esta vez llegamos a $255, hermanos. Un aplauso porque el Señor es el que toca los corazones, aleluya. Santo tú eres, Señor. Y sin más, hermanos, vamos a llamar a nuestro querido hermano, maestro y predicador de esta noche, aleluya, al hermano Carlos Pérez, que es el que nos trae la palabra, aleluya. Dios me lo bendiga a todos. Cuando vi el hermano tocando el acordeón ese, me acordé cuando yo era niño que me lo ponían de reyes. Y uno no le daba mucha importancia y mira para lo que es. Gloria a Dios. Ok, esta noche tenemos noche de misión. De misiones, y tenemos un tema titulado La certeza de lo ocurrido. Búsquese en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, la última vez prediqué en este mismo libro y en el mismo capítulo, pero ahora va con una temática diferente. Lucas 1, verso 1. Y escucha el tema, la certeza de lo ocurrido o la seguridad de lo que pasó. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. El libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pueden sentarse. La certeza de lo ocurrido. Lucas le dedica el evangelio que le escribió a un amigo de él llamado Teófilo. Y le dedica también el libro de los Hechos al mismo hombre. Oiga esto. Teófilo todavía no había recibido a Jesús. Posiblemente por falta de información. Este hombre era muy estimado por Lucas. Oiga, era tan estimado que Lucas le dedica el evangelio a Teófilo. Y le dedica el libro de los Hechos a Teófilo también. Porque las únicas personas sobre las cuales recae el deber, la obligación y la responsabilidad de hablar de Jesucristo, de la obra redentora de Jesús, de los hechos de Jesús, del plan salvador de Cristo, es a nosotros lo que hemos sido, aleluya, renacido de nuevo. Es a nosotros lo que hemos sido redimidos. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, aleluya, de hablarle a la persona, aleluya, de engrandecer, de proyectar, de proclamar, de anunciar el nombre de Dios. Nosotros somos los responsables. Y Lucas se sentía responsable. Por eso él le dedica este evangelio y le dedica el libro de los Hechos a un hombre que todavía no conocía a Dios. Todavía no conocía a Dios, quizás por falta de información. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nos preguntamos mucho, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué yo voy a decir de Dios? Pues déjame decirte una cosa. Tú no vas a decir mucho de Dios si tú no estudias la palabra. Aquí se te está dando un instituto bíblico gratis. Los martes el pastor trae enseñanza. Los domingos los maestros bíblicos aquí nos esforzamos para traerte lo mejor. Si tú no asistes, tú no podrás hablar mucho de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que va a pasar? Que tú tendrás que decir lo que tú oíste que otro dijo. Tú tendrás que repetir lo que tú oíste que otro repitió. Y eso te va a traer problemas. Porque si el otro dijo una herejía, tú vas a repetir una herejía. Si el otro dijo un error, tú vas a repetir un error. Si el otro dijo una blasfemia, tú vas a propagar la misma blasfemia. Cuando yo estudiaba esta palabra, el Señor me dijo, dásela. Dásela. Para que la iglesia comience a investigar mi palabra. A investigar mi palabra. O tú vas a decir, yo me voy a interesar. Yo voy a comenzar a investigar. Aleluya. Para cimentarme en la palabra, para profundizarme en la palabra, para asegurarme en la palabra, para poder hablar con propiedad de la palabra. Oh, gloria a Dios. Mira, hermano, nosotros estamos frente a una generación
que quiere escuchar cosas nuevas. Que quiere escuchar cosas nuevas. Cosas que lo pongan a pensar. Que lo pongan a analizar. Cosas que lo inquieten. Aleluya. Cosas que impulsen a los jóvenes de esta generación a acercarse a Dios. Cosas que lo desafíen. Cosas que le quiten el sueño. Cosas que lo sacudan. Aleluya. Cuando Pablo fue a Atenas, la cuna de la civilización en ese tiempo. Oiga lo que dice Hechos 17:21. Que aquellos ciudadanos atenienses y los extranjeros que vivían allí, dice que nada le importaba sino escuchar cosas nuevas. Cosas nuevas. Estamos frente a una generación que lo que quiere es escuchar cosas nuevas. La tecnología nos lo está robando. Está arropando la mente de muchos creyentes. Porque no se interesan en la investigación de la palabra. Alabado sea Dios. Y esto le trajo problemas a la nación de Israel. Jehová le dijo: el pueblo se me está perdiendo. Oh, gloria a Dios. Se me está perdiendo por falta de conocimiento. Oh, gloria a Jesús. Por falta de conocimiento. No era que no tenían, era que le faltaba. Le faltaba. ¿Tú crees que con tú coges la Biblia, la semana tiene 7 días y tú la coges por mitad de semana y lees todo el tiempo a Juan 3:16? ¿Tú crees que tú vas para ningún lado así? Investígala. Ponte a investigar. Para cuando el diablo te ofrezca, cuando el diablo te venga con ese baratillo de 99, usted puede decirle: mira, diablo, aquí yo tengo un especial del cielo. Oh, gloria a Dios. Tengo un especial que me lo envió Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya. Y esa palabra, hermano, mire, cuando usted se fundamenta en la Biblia, alabado sea Jesús, cuando usted hable la palabra con unción de lo alto, esa palabra va a traer convicción, aleluya, y no va a retornar vacía. Pero la iglesia, las congregaciones se están quedando rezagadas en conocimiento porque no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Y tú vas a seguir hablando lo que tú oíste que otro habló. Y vas a seguir cayendo en errores. El evangelista Lucas tenía un amigo a quien le consideraba tan importante, aleluya, que le dedicó el evangelio que le escribió y le dedicó el libro de los Hechos a Teófilo. Este no era un hombre común y corriente. Aleluya. Lucas lo llama excelentísimo. Era un funcionario romano de alta posición social y económica. Teófilo tenía, escuche bien por donde voy, tenía información sobre el cristianismo. Pero Lucas decidió proporcionarle un relato más claro, más ordenado, más confiable, más seguro. Porque Lucas quería que su amigo, que el nombre de Teófilo estuviera anotado en el libro de los salvos. Alabado sea Dios. Y Lucas se lanza a la investigación. Entienda algo. Lucas no era uno de los 12.
Lucas no era uno de los 12. Lucas no vio a Jesús. Lucas no era judío. El único escritor en la Biblia que no era judío era Lucas. Lucas era de Turquía. Alabado sea el nombre de Dios. Pero este hombre tenía interés en que su amigo se salvara. Yo no sé si tú quieres que tu jefe se salve, que tu amigo, compañero de trabajo se salven. ¿Y qué tú le vas a decir? ¿Cómo tú le vas a presentar el plan de Dios si tú no investigas? Lucas se convirtió después que Jesús ascendió al cielo. Él no vio los milagros de Cristo. Pero este hombre se lanza tras la investigación para ministrarle una palabra poderosa, profunda y con exactitud a un amigo de él. Un hombre que más tarde sería un pilar para el evangelio de Jesucristo. Ahora vienen las preguntas que están gravitando en su mente. ¿Estaba Lucas presente cuando Zacarías salió mudo del santuario? Cuando se le presentó el ángel Gabriel, ¿estaba Lucas presente ahí? No estaba. ¿Quién se lo comunicó? ¿Cómo? ¿Por qué lo relata? Es el único que relata esta situación que pasó en el altar. Nadie más de los evangelistas los registra. ¿Quién le contó esto a Lucas? ¿O se lo contó Zacarías? ¿O se lo contó Elizabeth? ¿Cómo? ¿Le mandaron ellos una carta a Lucas? ¿O Lucas se interesó en buscar, para investigar, para que le comunicaran? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba Lucas presente cuando el ángel Gabriel le anunció a María que iba a tener un embarazo? No estaba Lucas presente. ¿Quién se lo comunicó a Lucas? María. Estaba Lucas presente cuando Jesús le dijo a Zaqueo: desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Estaba Lucas presente? No estaba ahí. ¿Quién se lo comunicó? Iban discípulos con Jesús en esa ocasión. Lucas todavía no se había convertido. Posiblemente se lo ministraron los otros discípulos. ¿Estaba Lucas presente cuando le dijo el ladrón que estaba en la cruz a Jesús: cuando venga en tu reino, acuérdate de mí? No estaba Lucas presente. Pero ahí estaban las Marías, las que sustentaron el ministerio económicamente de Cristo. Ahí estaba Juan. Entonces viene la investigación de Lucas sobre estos casos. Y Lucas se fundamenta. Ahora, ¿estaba Lucas presente cuando Jesús se le puso al lado a aquellos dos discípulos que iban camino a Emmaús? Triste, lamentando la muerte de Cristo
y Cristo ya resucitado se le acerca y camina junto con ellos. ¿Estaba Lucas presente? No estaba Lucas presente. Todavía Lucas no se había convertido al evangelio. Entonces viene la investigación y Lucas busca la forma de, aleluya, de poder redactar todas estas cosas. Agárrese ahora. Estaba Lucas mirando cuando aquel pordiosero llamado Lázaro estaba tirado en la puerta de aquella mansión, suponemos, esperando comer de la migaja que caían, aleluya, de la mesa del banquete de aquel rico. Estaba Lucas presente ahí, no estaba. Y aquí hay revelación de Dios. Aquí hay revelación de Dios. Esto no es una parábola. Las parábolas no dan nombre. Y en esta parábola, en esta historia de Lucas 16, 19, se menciona a Lázaro, se menciona a Abraham, se menciona a Moisés y se mencionan los profetas. Porque esto no era una parábola, esto fue una historia, un hecho que sucedió antes de Cristo venir a la tierra. Antes. Y esto nadie se lo contó a Lucas, ni él buscó a nadie para que se lo dijera. Esto fue revelación de Dios. Revelación de Dios. Porque cuando un hombre se dispone y se pone en la mano de Dios para, aleluya, hacer lo que a Dios le agrada, a favor de su cuerpo, aleluya, que es la iglesia, ese hombre, los caminos se le van a abrir. Estaba Lucas en la casa de aquel padre que esperaba el regreso de su hijo pródigo. Que cuando llegó el hijo pródigo hicieron una fiesta. Lucas no estaba y Lucas lo registra. Habían tanta gente en esa fiesta que no podemos descartar que en la investigación alguien le informó a Lucas de lo que allí pasó. Así saca este hombre de Dios todas estas informaciones verídicas, las cuales le dice él a Teófilo que estas son verdades ciertísimas. Que así como él la investigó, así mismo se la está haciendo llegar. Usted ve el privilegio y la satisfacción de la investigación de la palabra. Como le dice Lucas, para que conozca bien la verdad de las cosas. Esta expresión que usa Lucas al escribirle a su amigo Teófilo en el mismo versículo 1 de Lucas, dice la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No dice cierta, dice ciertísima, usando el superlativo a lo máximo. Porque esa narración que hace Lucas engloba, arropa, extrae la fuerza del contenido del evangelio. El trasfondo de lo que Lucas le comunica a Teófilo es que el cristianismo es una verdad fundamental. Una verdad fundamental. O una verdad fundamentada en hechos reales. Hechos originales. Hechos abiertos a la investigación. Porque la tumba de Cristo está vacía. No es un decir únicamente que la tumba de Cristo está vacía.
es una realidad irrefutable. Nadie puede refutar, aleluya, que Cristo no está en el sepulcro. Se fue. Con su diestra, dice la Biblia, que el Padre levantó a su Hijo. Aleluya. Y así con ese mismo poder, el Espíritu Santo levantará la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. El cristianismo donde nosotros estamos fundamentados, hermano, no se rige por fábulas, ni por cuentos, ni por supersticiones. El evangelio es la única verdad. La única verdad. Y Jesucristo respalda esta palabra cuando dice en Juan 14:16, yo soy, oh gloria a Dios, no otro. Él no dijo aquel y aquel, dijo yo soy, aleluya, el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Alabado sea su nombre. Esos son los 3 puntos que al hombre le dan una línea de seguridad. El camino, la verdad y la vida. Y esa era la temática que Lucas estaba enfocando. Porque ahí en Juan 14:6 radica, oiga la palabra, radica la originalidad del evangelio. Ese yo soy es la piedra angular de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Ese yo soy es el centro del evangelio. Por eso él dijo yo soy. Y cuando le dijo en el huerto del Edén, cuando fueron a cogerlo, dijo yo soy. Con esa palabra cayeron al piso. Porque ese yo soy, aleluya, indica que tiene propiedad sólida, que Él es. Y no hay nadie más sobre Él. Alabado sea su nombre. Aleluya. Los predicadores de los primeros siglos no iban por los lugares proclamando un evangelio complicado. Ahora no, ahora está la teología, y está la filosofía, y está la psicología. Que usted se para en un púlpito y tiene que tener cuidado para hablar. Mucho cuidado. Los predicadores de los primeros siglos no iban por los lugares proclamando un evangelio complicado, un evangelio, aleluya, de principio profundo. Ellos se centralizaban en comunicarle a los hombres la grandeza de los hechos, aleluya, acontecidos a través del Hijo de Dios llamado Jesús. Y el eje central de la predicación de ese tiempo era que Jesús vino a un mundo infiel y vivió en un mundo infiel. Murió en ese mundo infiel, resucitó en ese mundo infiel, aleluya, y viene a salvar un mundo infiel. Bendita sea la gloria de Dios. Era más sencilla la predicación al principio que ahora. Era lo que dice Lucas. La predicación radicaba en la historia de las cosas. Las cosas verdaderas. Tomando el testimonio de aquella persona que lo vieron todo. Todo. Eso es lo que él dice aquí.
en los primeros 4 versículos de su libro. Dice, las cosas que yo investigué vienen de la persona, aleluya, que tienen crédito, que estuvieron presentes, que lo vieron todo, aleluya. Y él se lanzó a la investigación para traer este evangelio que hoy nos da a nosotros la luz y nos, aleluya, y nos encamina, nos abre el sentido, nos pone de frente al cielo, aleluya, y nos dice, aleluya, que debemos de tener esa comunión con el Padre. Alabado sea su nombre. Era el eje central de la predicación, los hechos de las cosas reales que habían acontecido. Esa era la realidad de las cosas. Y mira lo que dice el verso 3. El verso 3. Que él investigó, dice el verso 3 de Lucas 1. Que él investigó con diligencia. No se puso a coger al Facebook y a copiar lo que dicen otros sin investigar si esa información viene del infierno. Porque mire, déjeme decirle, si usted se pone a observar y se pone a darle a chequear tantas cosas que muchos cristianos, aleluya, usan el Facebook para comunicar, dice que el evangelio, usted se pone a seguir los pasos y usted verá que si usted se duerme va a despertar en el medio del infierno. Torcido. Dice que él investigó con diligencia el origen de las cosas, extrayendo la información. Y dice el verso 2, de la persona que la vieron con sus ojos. Aleluya. Y que fueron ministros de la palabra. O sea que lo que Lucas está diciendo, esa información tiene garantía. Que no es un invento. Que hay una investigación y una información segura. La recibió de la persona que la vivieron. Ahora, nosotros no tenemos la base para decir que Lucas presenció o que vio los milagros de Jesús. No tenemos base para decir que Lucas escuchó a Jesús enseñar. Nada de eso. La base que tenemos es que Lucas, aleluya, buscó la persona que vieron lo que ocurrió. Y la persona que estuvieron allí. Y de algo que no hay duda es que el Espíritu Santo estuvo dirigiendo a este hombre en la investigación. Que hubo iluminación, que hubo claridad, que hubo revelación del cielo. Porque cuando usted se dispone a buscar para dar, Dios le da para que usted dé. Dios le da para que usted dé. Y los caminos a usted se le van a abrir. Porque el propósito era, aleluya, que Teófilo recibiera la verdad del cristianismo con claridad. En los primeros años del cristianismo fueron muy, pero muy difíciles. Se le acusaba a los cristianos de ser un grupo de falsantes. Que Jesús no era Dios. Que sus milagros eran producto de la hechicería. Eso eran acusaciones. Y que la resurrección de Jesús era una falsa, porque los discípulos se habían robado el cuerpo. Y que, oiga más, y que el embarazo de María no era producto del Espíritu Santo,
sino de una infidelidad a José. Y acusaron a Jesús de ser hijo de fornicación. Y oiga esto, esa información estaba en la mente de Teófilo, el que quería Lucas que se salvara. Esa información que rodaba en ese tiempo estaba en la mente de Teófilo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Lucas se lanza a la investigación para que este hombre, aleluya, se salvara de eso. Lucas le dice a Teófilo en el versículo 4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre tenía ya una información de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo y de todo lo que se decía del cristianismo. Pero Lucas le quiere dar la verdadera información. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con muchas personas que hoy no están en el camino, que hoy no están entre nosotros porque no tienen la información, aleluya, del evangelio correcta, que tienen una información equivocada, una información extraviada, una información torcida, una información negativa de lo que es la iglesia de Cristo. Y se necesita que se le dé la información correcta. La información correcta de Jesús. La información correcta de su obra. La información correcta del sacrificio de Cristo. La información correcta de la resurrección. Y la información de su regreso. Pero si no tenemos conocimiento del programa de Dios, ¿cómo le vamos a sacar de la confusión? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con el Dios te bendiga? No. Tiene que traerle información. Investigue, hermano. Métase en la palabra. Asista a la escuela bíblica. Si usted tiene la posibilidad de ir a un instituto, vaya. Prepárese. Porque los tiempos son peligrosos y nosotros somos luz en medio de la tiniebla. Oh, gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos, aleluya, a ayudar a los que están confundidos si no estamos documentados? Dios me lo bendiga y Dios lo guarde.